Muy bien, anoche empezamos en cuanto a los pactos con el pacto de Edén. Esta noche, Dios mediante, vamos a cubrir los varios pactos de Adán. ¿Qué más? Si ustedes me ayudan. ¿Qué es lo que sigue? Noé, Abraham y Moisés. Esos son los protagonistas del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, si podemos cubrir todo eso, vamos a poder lograr mucho, ¿no? Entonces, mañana vamos a ver el resto. Y el resto de los pactos, muchas veces confirman el pacto principal de Abraham. Entonces, el pacto de Abraham es, de verdad, quizás el pacto más importante, además del nuevo pacto. Obviamente, el nuevo pacto que nos garantiza la salvación si creemos en Cristo es aún más fundamental. Pero en cuanto a los pactos que se encuentran en el Antiguo Testamento, yo diría que el pacto de Abraham es fundamental para entender la Biblia. Entonces vamos a cubrirlo bien, Dios mediante. Vamos a empezar con una palabra de oración. Voy a pedir a Pastor Miguel, y gracias a Pastor Miguel y sus hombres de Santo Domingo por haber llegado esta semana. Yo sé que es un viaje medio largo, hay tapones, hay lluvia, etcétera, etcétera, pero gracias por haber llegado y espero que ustedes reciban una buena bendición y algo útil para servir al Señor en el futuro. Hermano Miguel, favor de orar por nosotros. Amén. Bueno, estamos en página 6 de la lección 33 que dice el plan de Dios para las edades, los pactos mayores y menores. Y cuando dice pacto mayor, ¿qué es lo que quiere decir? Un pacto mayor. ¿Qué es sinónimo para pacto mayor? Ustedes saben. Incondicionales. Muy bien. Entonces, por lo tanto, los pactos menores significa que son condicionales. Entonces, no van a durar tan largo como los pactos incondicionales. Y vamos a profundizar en esto ahora mismo. Entonces, el pacto de Adán, página 6, dice, hecho con el hombre por Dios durante la dispensación de conciencia, o sea, después, desde la expulsión hasta el diluvio. Entonces, en este pacto dice que condiciona la vida del hombre caída y promete un redentor. Y va a continuar hasta la edad del reino, como vamos a estudiar luego. Pero vamos a ver dónde se encuentra este pacto, aquí en Génesis capítulo 3, versículo 14 hasta 19. Génesis capítulo 3, versículo 14 hasta 19. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo,
por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, tenemos una declaración de varias maldiciones aquí. Satanás va a ser destruido eventualmente. En el proceso, él va a hacer daño al Mesías. Eso es Génesis capítulo 3 y versículo 15, que es, la primera mención de un Salvador que iba a llegar un día. En el proceso de destruir a Satanás, él también va a sufrir dolor. Y sabemos que él sufrió obviamente en su pasión, en la cruz, sufriendo en una manera que ni podemos entender. Entonces, pero básicamente hay buenas noticias aquí en este pacto, pero mayormente hay malas noticias. ¿Qué es lo que va a pasar a las mujeres? Más dolores, ¿no? La serpiente también va a sufrir. El hombre, el trabajo se pone más difícil. O sea, el pacto de Adán básicamente es un pacto declarando las varias maldiciones por el pecado que Adán y Eva habían hecho. Pero a la vez hay esperanza, porque habrá un Salvador. Y eso se encuentra en el versículo 15. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, él va a sufrir, pero a la vez va a destruir la obra de Satanás. Entonces hay esperanza. Pero también podemos ver los efectos, las consecuencias negativas del pecado, ¿no? Entonces dice el versículo 16, que la mujer va a sufrir y que tu deseo será para tu marido, y básicamente él va a ser la autoridad en el matrimonio. ¿Cómo era antes? ¿Cómo era antes? ¿Cómo era el matrimonio antes de que Adán y Eva pecaron? ¿Cómo era? Conforme a este pasaje. ¿Cómo? Era perfecto, ¿no? Exacto. Muy bien. Entonces, y el amor era tan puro y la armonía era tan dulce que no era necesario tener la autoridad, porque siempre estaban de acuerdo, ¿no? Pero esto ha cambiado, ¿verdad? ¿Quién está casado aquí? ¿Usted está casado? Ah, bueno, usted ya sabe, ¿no? Ah, exacto, el mío también. El mío también. Entonces había armonía perfecta. Ahora no, por supuesto. Entonces, debido al pecado, Dios tenía que instituir la autoridad. Entonces el hombre es la autoridad. Pero como quien dice, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello, ¿no? Entonces ella puede manipular la cabeza, ¿no? Y así es muchas veces. Hay dificultades, hay problemas. Todo debido al pecado. Y ha sido así desde ese día en el huerto de Edén. Pero el hombre, obviamente, aunque es la autoridad, también él debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero Dios, sin duda alguna, aquí y también en Efesios capítulo 5, versículo 22 hasta 25, la Biblia dice que el hombre es el líder, que él es la cabeza. Igual que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces es una declaración. Hoy en día hay muchas personas que se quejan, que ustedes bautistas tradicionales, que ustedes dicen que no está bien que las mujeres sean pastoras, ¿no? Entonces nos van criticando como si fuéramos como, no sé, hombres, ¿cómo se dice? Caveman. Alguien ayúdame con caveman. ¿Sabe lo que es un caveman? Yeah, como Neanderthals, ¿no? O sea, que somos tontos, lo que sea, ¿ok? Pero ¿por qué no permitimos
que las mujeres sean pastoras, porque odiamos a las mujeres. No. Bueno, yo amo a mi esposa, yo tengo 2 hijas que son muy inteligentes. Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué no permitimos que ellos sean pastoras? ¿Cuál es el problema? La autoridad de la palabra de Dios, ¿no? Un pastor debe ser el marido de una sola mujer. No dice que la mujer debe ser la esposa de un solo hombre, ¿no? Obvio, es obvio, ¿no? Y también dice aquí que el hombre es la autoridad en la casa. Si él es la autoridad en la casa, también debe ser la autoridad en la iglesia. Y la Biblia confirma este hecho muy conspicuamente en las cartas pastorales, ¿no? Entonces, queremos ser bíblicos. Y muchas veces la gente nos va a criticar. Yo conozco a cristianos que dicen que ustedes no sirven porque no aman a las mujeres y no permiten que sean pastoras y hacen como declaraciones en Facebook contra los bautistas más tradicionales. Pero bueno, es simplemente que queremos seguir la palabra de Dios. Entonces la responsabilidad es suya convencernos utilizando la palabra de Dios que una mujer puede ser pastora de una iglesia, ¿no? Con dificultad lo van a hacer. Con dificultad lo van a hacer. Entonces, la letra D. Eso fue gratis, todo eso fue gratis. La letra D. Elementos mayores. ¿Cuáles eran los elementos mayores? Ya hemos hablado algo de eso. Pero al hombre le es dado la mayoría de la responsabilidad moral. Es algo. También sabemos que la obra se puso mucho más difícil. Mira la letra D y número 1, dice, fue maldita la serpiente, versículo 4, compare con 2 Corintios 11:3, Apocalipsis 12:9, la relación de Cristo y la serpiente, Números 21, 5 hasta 9, Juan 3, 14 y 15. Eso es algo bien interesante. Sabemos que conforme a Números capítulo 21, la serpiente era instrumento de la ira de Dios. Ustedes se acuerdan del contexto de Números 21. Ellos estaban ahí, los hijos de Israel estaban ahí en el desierto con Moisés y estaban quejándose contra Dios. Entonces Dios, ¿qué es lo que hizo? Él estaba harto de sus quejas, de su ingratitud. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Él envió a serpientes para morderlos y ellos empezaron a morir. Entonces ellos pidieron a Moisés que oraran por ellos. ¿Y qué pasó después? Él oró y Dios dijo, debes hacer un serpiente de bronce, ¿no? Y ponerlo en una pala y levantarla, ¿no? Y eso es lo que pasó. Y ellos solo tenían que mirar, obedeciendo, escuchando la palabra y obedeciendo, y así serán salvos. Y eso es exactamente lo que pasó. Entonces, la Biblia también dice en Juan capítulo 3, versículo 14, vamos a ver qué dice la palabra ahí. Juan capítulo 3. Una cosa que siempre debemos hacer al estudiar la palabra de Dios es buscar varios cuadros de la salvación. Y eso es un cuadro muy lindo de la salvación por fe. Y también de nuestro sustituto. Una y otra vez, si vamos a compartir el Evangelio, es necesario enfatizar que Jesucristo es nuestro sustituto. Y también que necesitamos sustituto. Porque cuando decimos que usted necesita un sustituto, estamos diciendo que usted no puede ganar su propia salvación. Y es por eso que Dios envió a un sustituto en la cruz, ¿no? Entonces,
Dice Juan capítulo 3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, si habrá salvación para las personas que no pueden salvarse a sí mismos, si habrá salvación, será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Sabemos que Él fue levantado en la cruz, ¿no? Y ahora nos toca a nosotros confesar que somos pecadores y mirar a Jesucristo con fe, y confiando en Él como el único y suficiente Salvador. Pero ahí está. Entonces, sabemos que la serpiente es instrumento de ira y bronce representa juicio. Entonces, Juan capítulo 3, versículo 14 nos indica que la ira de Dios iba a ser derramada sobre su propio Hijo. También sabemos esto conforme a Isaías 53 y versículo 10, que dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. O sea, Dios derramó su ira sobre su propio Hijo para que nosotros pudiéramos recibir la misericordia de Dios. Entonces, eso es la buena noticia en este pacto. Es la única buena noticia en el pacto de Adán. El resto no es muy buena noticia para nada. Porque un pacto tiene sus implicaciones no solamente en aquel día, pero si es un pacto incondicional, ¿no? Va a seguir adelante hasta que las cosas cambien. Y todavía, ¿dónde estamos? ¿Vivimos en un sentido bajo el pacto de Adán? O sea, ¿cuáles son los elementos? Desarmonía en la casa. Sí, ¿no? El trabajo es más duro. Las mujeres sufren dolores siendo madres, ¿no? Todo eso sigue siendo adelante. Satanás todavía va engañando a la gente. Entonces, pero hay esperanza. A pesar de todo eso, todavía, conforme al pacto que Dios hizo con Adán, hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo. También sabemos que, según número 7, Cristo es visto como la simiente de la mujer. Vamos a hablar más de eso ahorita. Pero esto tiene que ver, cuando dice simiente de la mujer, esto tiene que ver con la encarnación. Entonces, ¿por qué es Jesucristo? ¿Por qué no había otra manera de salvarnos sin la encarnación? ¿Por qué Dios, el Hijo, tenía que encarnarse? ¿Cuál era la razón principal? Exacto. Tenía que ser humano y nadie puede calificar, ¿no? Y también tenía que ser divino, ¿no? Porque solo un ser divino puede calificar. Ustedes se acuerdan del anuncio del ángel a la Virgen María, cuando él dijo, el santo ser que está en ti, ¿no? El santo ser. Entonces, eso es nuestro Señor Jesucristo, la simiente de la mujer. Ahora, hablamos un poquito anoche de dos razones bien importantes por las cuales estudiamos los pactos. Dos razones bien importantes. Había una importancia y una palabra larga y otra palabra larga. Una importancia y otra importancia. O sea, para agarrar bien esos dos aspectos importantes, es necesario revisar bien los varios pactos. ¿Ustedes se acuerdan lo que eran? La importancia, ¿cuál era? Eso. Y esto es de la salvación. Muy bien. Entonces, hay un aspecto soteriológico, y también eso, escatológico. Muy bien. Dos aspectos bien importantes. Y esto de verdad es el corazón del dispensacionalismo, el corazón de los pactos incondicionales y fundacionales. Entonces,
algunos piensan que el pacto de Adán, los aspectos del pacto de Adán han terminado, pero de verdad que no. Porque dice, condiciona la vida del hombre caído y promete un redentor. Somos entre los hombres caídos, ¿no? Entonces, la Biblia nos indica en Romanos 8 y versículo 21. Romanos 8, versículo 21. Y dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Un día será libertada, dice. Será libertada, pero ahora no. Será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero hasta este momento, todavía, en un sentido, estamos bajo el pacto de Adán. Entonces, debemos distinguir aquí la diferencia entre la dispensación, o sea, las dispensaciones y los pactos. ¿Qué serán? ¿Cuál es la diferencia entre las dispensaciones y los pactos? ¿Qué sabemos? ¿Cuál es la característica de las dispensaciones? Que no es necesariamente una característica de los pactos. ¿Alguien sabe? ¿Noel? Las dispensaciones son periodo de tiempo. Exacto. Y los pactos fue, o sea, el acuerdo de Dios con el hombre y Dios, en el caso del condicional, y Dios haciendo un acuerdo, o sea, en el caso del condicional, Ajá. Dios y el hombre, o sea, el hombre hace su parte y Dios, el hombre haciendo su parte, Dios cumple con la otra parte. Exacto. Bueno, eso es el pacto condicional. Pero hay pactos incondicionales en que Dios dice, yo lo haré, y eso es lo que va a pasar, punto, ¿no? Pero el punto, tuyo, es excelente. ¿Qué es? Es un periodo de tiempo. Y esto implica que las dispensaciones tienen su fin, ¿verdad? Las dispensaciones tienen su fin. Hay un fracaso, hay juicio, y después Dios, por su gracia, empieza otra manera de tratar con los hombres, ¿no? Entonces, las dispensaciones tienen sus fines, pero los pactos, particularmente los pactos incondicionales, van a durar mucho más tiempo. De hecho, podemos decir que los beneficios del nuevo pacto van a durar para siempre, ¿verdad? Porque nuestra salvación es una salvación eterna. Entonces, en este sentido, los pactos, se puede decir, o los efectos de los pactos, son superiores. Entonces, los pactos, y hay solo dos excepciones, que son Edén y Moisés. Los pactos durarán hasta el reino de Cristo. Y algunos aún más, como hemos mencionado, los beneficios del nuevo pacto va a durar para siempre. Entonces, vamos a ahora estudiar Dios en el arco iris. Dios en el arco iris. Este es el pacto de Noé. Se encuentra en Génesis 9. Sabemos que este pacto fue dado después del diluvio. Entonces, ¿quién quiere leer Génesis 1, 9, 1 hasta como 11? No, 12. Adelante, Edwin. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: sed fecundos y multiplicados, y llenad la tierra, y el temor de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra, y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados todo lo que se mueve y tiene
ser viviente que está con vosotros, aves, ganados, todos los animales de la tierra que están con vosotros. Todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra, yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destrucción de la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con nosotros por todas las generaciones. Muy bien. Eso es un pacto muy fuerte, ¿no? Entonces, el propósito mayor, estamos en página 7, número romano 3. El propósito mayor es instituir el propósito del gobierno humano como una restricción al pecado y reafirma las condiciones de vida bajo el pacto de Adán. Y este acuerdo, un acuerdo por Dios con toda la raza humana, Génesis 9:9. Entonces tiene sus efectos bien largos. Pero surge la pregunta, ¿acaso no era gobierno humano antes? ¿Qué les parece? ¿Había gobierno humano antes del tiempo de Noé? Puede ser, no sabemos exactamente, pero es posible. Pero aquí, después de que, había tanta maldad en el mundo, antes del diluvio, Dios tenía que instituir algo más fuerte, algo con consecuencias más graves para crímenes contra la humanidad. ¿Por qué? Porque Él sabía que la humanidad, como aprendimos anoche, era tan malvada que era muy difícil controlar su conducta, ¿no? Entonces, Él instituyó un gobierno humano para proteger a los inocentes de las personas malvadas. Y por eso existe el gobierno hoy en día. Todo esto comenzó con el plan de Dios, ¿no? Entonces, mira, número romano 5, ¿cuáles son sus provisiones mayores? Y de nuevo vamos a hablar de eso, mencionamos esto anoche, pero vamos a profundizar un poquito más. Porque es una polémica, y yo entiendo eso, pero a la vez la Biblia está bien clara. Estamos hablando de un pacto incondicional, un pacto con todo ser viviente, la Biblia dice. Entonces, podemos ver que todavía es necesario vivir conforme a este pacto. Entonces, dice que Dios instituyó la pena de muerte. La función más alta del gobierno es de proteger la santidad de la vida eterna. Por eso, como cristianos, debemos estar en contra del aborto, ¿no? Debemos estar en contra del aborto. ¿Por qué? Porque es una vida inocente. Es una vida inocente, ¿no? Entonces, para Dios la vida humana es algo sagrado, es algo sacrosanto. Y ningún hombre debe matar a otro hombre, o sea, no debe cometer homicidio, es lo que queremos decir, lo que la palabra nos indica aquí. Entonces, había restricciones también. Porque dice, solo se puede utilizar esta pena de muerte si un hombre derrama sangre. O sea, si él mata, si él comete homicidio. Ustedes han visto los westerns en Estados Unidos, esas películas, los westerns de los años del siglo XIX, con los cowboys, los vaqueros andando y todo eso. ¿Cómo era? El viejo oeste, exactamente. Pues, en aquel entonces, el caballo era muy importante, ¿no? Entonces, si uno le robara a otro hombre el caballo, entonces ellos recibieron la pena de muerte simplemente por robar un caballo. Y eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Pero así era en aquel entonces. Entonces la Biblia pone restricciones, ¿no? Tiene que ser un homicidio voluntario. Tiene que ver con eso, ¿no? Entonces es algo bien fuerte, pero bien estricto también.
no es para cualquier pecado, obviamente. Entonces, también sabemos que en la época de la ley, Dios aprobó esta pena de muerte por razones mucho menos estrictas. O sea, Dios usaba la pena de muerte para demostrar su santidad, ¿no? Mira lo que dice Levítico 24, 16 y 17. Levítico 24, 16 y 17. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Imagínense. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Entonces la blasfemia y el homicidio en aquel entonces, pero pastor, era otra dispensación, es verdad. Pero el pacto de Noé es otra historia, porque es un pacto que tiene sus efectos a largo plazo. Dios instituyó el gobierno humano, que todavía es un aspecto necesario aún hoy en día. Pero ¿por qué Dios lo hizo? Lo hizo para mantener la pureza de su pueblo. Porque hay muchos, ustedes alguna vez, esto surge de vez en cuando, que Dios es cruel. Ustedes han escuchado eso. Dios es cruel. Porque miren lo que Él mandó a su pueblo. Que mataran a todos los amalequitas, por ejemplo. Hasta los bebés. Todo. ¿Qué es eso? ¿Por qué lo hizo? Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Cómo vamos a responder? ¿Dios es cruel? No, Dios no es cruel, Dios es Dios, ¿no? Y Él lo sabe todo, ¿no? Entonces, Dios puede ver lo que puede pasar. Había naciones en aquel entonces que querían destruir al pueblo de Dios 100%. Querían destruir la nación de Israel. Entonces, era cuestión de morir o matar a los enemigos. En este caso, Dios, como Dios siempre lo hace, lo hizo bien. Él escogió la única opción que era, bueno, la salvación es de quién, de qué pueblo, los judíos. Entonces, si algunos 50,000 o lo que sea, 10,000, 15,000, 20,000 de un tribu, que son los enemigos de Israel, que van a matar a todo Israel si lo pudieran, entonces, en este caso, mejor que ellos mueran para que millones y millones y millones y millones puedan recibir a Jesucristo un día, quien es el Mesías de la nación de Israel, primero, después el Salvador del mundo. ¿Eso tiene sentido? Entonces, Dios ve el cuadro grande, ¿no? Nosotros como pedazos pequeños de un gran rompecabezas y no podemos ver lo que Dios puede ver. Me gusta lo que alguien dijo. Si supiéramos lo que Dios sabe, haríamos lo que Dios hace. Es verdad, ¿no? Pero no sabemos lo que Él sabe. Entonces, lo que para nosotros, o para los seres humanos, especialmente las personas que rechazan la autoridad de la Biblia, lo que para ellos es cruel, para Dios es compasivo. Porque Dios siempre está pensando en cuál es lo mejor para la humanidad en sí y también para su propia gloria, que Él merece porque Él es Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Eso tiene sentido? Porque hay pasajes en la Biblia que parecen, wow, deben matarlos todos, hasta los bebés, deben tirarlos contra las piedras. Es lo que dice. Es lo que dice. Entonces, si vamos a defender la Biblia, debemos saber hacerlo, ¿no? Si vamos a decir que Dios es Dios amor, entonces debemos poder explicar los pasajes difíciles, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces si estás hablando con una persona promedio en la calle, ellos no tienen nada idea de eso. Pero hay gente que sí sabe y han escuchado estas cosas y debemos estar preparados para defender nuestra fe. Es importante.
Entonces, Dios lo hizo para purificar su gente. Levítico 20, versículo 22 hasta 22, 24, 26. Dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os le daré para que la posáis por heredad, tierra que fluye miel, leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Versículo 26. Y habéis pues de serme santos, porque yo soy Jehová, santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, el punto de las leyes estrictas en aquel entonces era para mantener la pureza del pueblo de Dios. Entonces, ahora, yo estaba enseñando esto una vez en Estados Unidos y había personas ahí de varios países y me dijeron, momento, pastor, eso no puede ser. La Biblia no puede aprobar la pena de muerte. Y dije, bueno, ¿qué es lo que recién hemos leído? Entonces, pero lo que pasó fue, ella era de un país que durante un tiempo había mucho sufrimiento, el gobierno era sumamente corrupto, entonces, y ella tenía dudas en cuanto al dar al gobierno el poder para matar, ¿no? Y yo entiendo eso, eso tiene sentido. Pero Dios da a los padres la responsabilidad de criar sus hijos bien, pero muchas veces no lo hacen. Pero todavía tienen la responsabilidad de criar sus hijos bien. O sea, lo que quiero decir es esto. El gobierno, los oficiales del gobierno van a ser juzgados por Dios, por lo que hacen. Y deben tener una conciencia. Y si son corruptos, entonces Dios tiene su archivo, ¿no? Y si ellos son culpables de sangre inocente, entonces Dios lo sabe, ¿no? Entonces, pero a la vez tenemos que reconocer que Dios les ha dado estas responsabilidades. Entonces les toca a los oficiales gobernantes emplear las leyes, las varias penas, bien, porque son responsables a Dios, ¿no? Pero como leímos anoche en Génesis y también recién en Génesis 9, uno puede matar una bestia para comer y esto está bien, pero ¿qué pasa si una bestia mata a un hombre? Debe morir. Un hombre también que mata a otro hombre, según Génesis 9:6, también debe morir, ¿no? A las manos de otros hombres, o sea, por el gobierno. Entonces, según Génesis 9, es un acuerdo por Dios con toda la raza humana que sigue adelante aún hoy en día. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios valora los hombres, porque es la única criatura hecha a la imagen de Dios. El hombre es la única criatura hecha a la imagen de Dios. Entonces, ¿en qué sentido hemos sido hechos a la imagen de Dios? ¿En qué sentido? Porque decimos eso, hemos hecho a la imagen de Dios y semejanza de Dios. Pero ¿qué es lo que significa esto? ¿En qué manera hemos sido hechos a la imagen de Dios? Hay que pensar un poquito en cómo es Dios. No tengan pena, ayúdame. Deben saber, yo soy creado a la imagen de Dios. Por lo tanto, ¿habrá alguien? ¿Cómo? Ok, exacto. Debemos obedecerlo. Pero ¿en qué sentido hemos hecho creados en la imagen de Dios, Señor? Dios es la cabeza de la iglesia. Exacto, ajá. Así el hombre debe ser cabeza. Bueno, eso también es verdad. Muy bien. ¿Alguien más? En un sentido también, Dios es creador. Ajá. Y una de las cosas en las que nosotros somos creados en imagen de Dios es que tenemos la capacidad de crear cosas. Muy bien. Entonces, eso es una de las cosas en las que somos, podemos ver un ejemplo de que somos creados en imagen
Muy bien, está bien. Entonces Dios crea, nosotros también tenemos esta capacidad. Muy bien. También Dios es amoroso. Y nosotros tenemos la capacidad para amar. Entonces el amor también indica que somos morales, ¿no? Dios es moral. Y Dios nos ha dado una conciencia. La ley de Dios está escrita en nuestro corazón. Entonces Dios es moral, nosotros también somos morales. Sabemos distinguir entre el bien y el mal. Entonces también Dios es racional. O sea, sabe razonar. Nosotros también. Nosotros podemos pensar, ¿por qué existo? ¿Ustedes tienen gatos o perros o algún mascota? Piensen que ellos están pensando, ¿por qué estoy? Ellos pensando, ¿dónde está esta persona que me da comida gratis? Cuando ellos lleguen, los voy a laminar, ¿no? Pero no están pensando, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Alguien me ama? No, no están pensando eso. Pero nosotros sí. Tenemos esta capacidad, podemos razonar. Hemos sido creados a la imagen de Dios. También, Dios es eterno. Ahora, no somos exactamente con Dios en cuanto a ser eternos, porque Él no tiene principio ni fin, pero nosotros no tenemos fin. ¿Verdad? O sea, cada persona va a vivir, tiene un espíritu, un alma que va a existir para siempre, ¿no? O en el infierno o en el cielo, pero vamos a vivir para siempre. Somos eternos. Entonces hemos sido creados a la imagen de Dios. Hay algo divino en nosotros en este respecto, ¿no? Entonces, somos morales, Dios es moral. Dios es racional, nosotros sabemos razonar y reflexionar. Dios es eterno, nosotros no tenemos fin. Entonces, por eso, Dios valora la vida de los seres humanos. Y también, a propósito, Pablo confirma en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento, en Hechos 25, versículo 11, ¿y qué es lo que Jesucristo dijo a Pedro cuando él cortó la oreja de Malco ahí en el jardín? ¿Qué es lo que él dijo? Los que viven también van a... ahí está. También Pablo en Hechos 25, versículo 11, estaba de acuerdo con este concepto. Y también en las cartas de Pablo, Romanos capítulo 13, la Biblia también dice que Dios ha dado el gobierno, ¿qué? Una espada. Entonces deben tener miedo si no vas obedeciendo las autoridades. ¿Por qué existe? A veces la gente dice que no debemos tener ejércitos. ¿Por qué existe el ejército? ¿Cuál es el propósito del ejército? Proteger la nación, exactamente. Y surge la pregunta de nuevo, bíblicamente, cuál es el papel bíblico del gobierno, según lo que hemos estudiado? Proteger a la gente. Entonces existe la policía para proteger a los inocentes dentro de las fronteras de dicho país, ¿no? Pero fuera del país también hay enemigos. Entonces por eso existe el ejército, los militares. Pero pastor, a veces hay dictadores y bueno, yo sé. Y de nuevo, son responsables a Dios. Pero eso no cambia el hecho que tiene que haber gobierno humano para mantener el orden. Eso es el plan de Dios. Como dice en Romanos 13, son servidores de Dios para nuestro beneficio, ¿no? Entonces, por eso existen las varias autoridades. Y todo eso fue parte del plan de Dios que empezó, ¿dónde?
inmediatamente después del diluvio. ¿Por qué? Por la maldad increíble que existía en aquel entonces. Por eso que Dios quería, o por eso que Dios hizo, por eso Él destruyó el mundo en aquel entonces, menos Noé y su gente. Entonces, el arco iris, ¿qué es lo que representa el arco iris? Representa la gracia y misericordia de Dios. Ya hemos leído Génesis 9, 10 hasta 16, pero los hombres van a seguir siendo malvados. Pero a pesar de eso, Dios nos ha prometido que nunca va a destruir al mundo de nuevo, utilizando el agua. Entonces, representa la gracia y la misericordia de Dios. Dios lo que Él hace es, Él reserva su ira para salvar a la humanidad. Se les ocurre un buen versículo que dice lo mismo en el Nuevo Testamento, que Dios reserva, o sea, frena su ira. ¿Con qué propósito? Para dar a los hombres la oportunidad de arrepentirse. ¿Dónde se encuentra eso en el Nuevo Testamento? ¿Dónde? Eso, según Pedro 3:9, exactamente. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie parezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien, así es nuestro Dios. Entonces, ahora, la letra F. Se hacen varias declaraciones proféticas aquí. Se hacen varias declaraciones proféticas. Dice, se declara que uno de los hijos de Cam, que era hijo de Noé, Canaán, y sus descendientes serían siervos a sus hermanos. Ahora, eso es Génesis 9, 25 y 26. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Porque esto es el famoso pasaje que durante siglos fue utilizado para justificar la esclavitud de los africanos. ¿Ustedes sabían eso? ¿No está? Este mismo versículo, van a ser siervos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Ahora, podemos ver qué tan práctico es interpretar la Biblia, ¿no? O poder interpretar la Biblia bien. Porque solían sacar esto, hasta la Biblia dice que deben ser esclavos, es lo que significa. Es muy raro porque en el Nuevo Testamento, yo creo que es 1 de Timoteo 1, donde Dios declara bien culpable los que van secuestrando a otros, ¿no? ¿Con qué propósito? Para venderles en la esclavitud. Está mencionado entre los peores pecados, ¿no? Hay una lista de pecados como horribles, y dentro de ellos es robar, o sea, secuestrar a alguien para venderlos en esclavitud. Entonces, ¿qué podría significar eso? ¿Quiénes eran? Hay que estudiar poquito más, y no requiere mucho esfuerzo, pero solo si uno estudia poquito más, vas a ver que Cam tenía varios otros hijos, pero el único que fue maldito era Canaán. Es lo que dice. Mira porque no dice maldito sea Cam, dice maldito sea Canaán. Canaán, solo Canaán, nadie más, ¿no? El resto pueden andar, ¿no? No sabemos exactamente cuál era el pecado de Cam, pero él hizo algo indebido en cuanto a su padre, ¿no? Que tenía que ver con la desnudez de su padre. La Biblia no nos da detalles, pero debe haber sido algo muy feo. Entonces, regresando a Génesis 9, 25 y 26. Y dijo, maldito sea Canaán, solo Canaán, nadie más. Siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo,
más, bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Solo Canaán. Pero Cam tenía varios otros hijos. Entonces, esta profecía no habla de la inferioridad de todos sus hijos. Se refiere a quién? A los cananeos. ¿Quiénes eran los cananeos? Los enemigos principales de los israelitas, ¿no? Y Dios los quitó la tierra prometida y después se la dio a los judíos. Y los cananeos eran sumamente pecaminosos y especialmente en cuanto al pecado sexual, ¿no? Entonces, además, ¿qué es lo que sabemos de los otros hijos de Cam? ¿Cuál era la civilización, la primera civilización más avanzada? ¿Israel? No. ¿Cómo? No, me refiero a una civilización, pero todavía es famosa. Todavía la gente va al turismo allá. Eso, muy bien. Y los egipcios eran hijos de Cam, ¿verdad? No eran hijos de Sem, de Cam, ¿no? Entonces era la primera civilización avanzada. Y que también sabemos que fueron ellos que esclavizaron a la nación de Israel. Entonces, en cada caso, la esclavitud es indefendible, ¿verdad? O esta clase de esclavitud. Porque la gente va a decir, pero ¿qué hay de los versículos en el Nuevo Testamento donde dice que los esclavos deben obedecer a sus amos? ¿Cómo respondemos a eso? No sabemos. Sí sabemos. Ustedes saben. Porque lo que la gente va a decir a personas hoy en día, ¿no? Que van criticando la Biblia, diciendo las cosas que recién hemos mencionado en cuanto a la crueldad de Dios. Después dice que la Biblia dice que la esclavitud está bien. Mira eso, aún en el Nuevo Testamento, que los esclavos deben obedecer a sus amos, ¿no? Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Cómo era la esclavitud en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo? Muchas personas eran esclavos y ¿saben por qué? Porque era la única manera de pagar sus deudas, ¿no? O sobrevivir. Muchos, bueno, hay que entender algo. Somos tan ricos, aún los pobres, que viven en el siglo XXI. Hay pobres, yo entiendo eso, pero al lado de las personas que vivían en aquel entonces, era el rey, algunas otras personas ricas y el resto estaban. Esta clase media enorme que existe hoy en día, esta no existía en aquel entonces. Entonces, algunas personas dijeron, bueno, voy a ser esclavos simplemente para sobrevivir, ¿no? O sea, no era cuestión. O sea, lo que la Biblia condena en el Nuevo Testamento es secuestrar a un hombre para venderlo en esclavitud. La Biblia condena eso, punto. Ahora, ¿qué es lo que pasó con los esclavos de África? Es exactamente lo que la Biblia condena, ¿no? Los robaron secuestraron para venderlos en esclavitud. La Biblia condena eso, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos aprendido una lección. Este versículo no enseña que la esclavitud de una raza por el pecado de su bisabuelo está bien, no enseña eso. No enseña esto para nada. Lo que sí dice es que ellos llegaron a ser los enemigos principales de la nación de Israel y eventualmente tenían que ser exterminados. Y es exactamente lo que pasó. Ellos perdieron su tierra y perdieron su identidad como pueblo. Entonces, otra cosa. ¿Acaso los hijos de Cam no van a disfrutar de las bendiciones de Sem? No, este pasaje enfatiza el castigo de Cam y su hijo Canaán, como hemos visto, pero también, ¿qué es lo que dice Génesis 12? Dice que todas las naciones serán bendecidas por la descendencia de Abraham, ¿verdad? Muy interesante. Muy bien, ahora, número romano, ¿alguna pregunta? ¿Eso tiene sentido? ¿Estamos bien? Muy bien.
Entonces, número 6, ¿cuáles son sus características? Algunos aspectos son temporales y terminarán cuando venga Cristo para gobernar personalmente sobre la tierra. Pero la responsabilidad del gobierno prevalecerá hasta ese entonces. Entonces, los aspectos del pacto no van a terminar hasta Cristo reina un día. Hasta Cristo reine un día. Entonces, los gobiernos, aunque sean imperfectos, y son imperfectos, ¿no? Todavía tendrán la responsabilidad de proteger y promocionar el bien de la sociedad hasta que el rey venga. Muy bien, vamos a descansar un ratito y después vamos a examinar a Abraham y Moisés, los varios pactos. Entonces, en 10 minutos, favor de regresar aquí.